negocio de la Escuela de Salud Pública. Nuestro tema es epidemias, desafíos y aprendizajes para la salud pública. Primero nos acompaña la doctora María Cristina Lesmes, secretaria de Salud departamental del Departamento del Valle del Cauca. La doctora Lesmes es médica de la Universidad Libre, con magíster en Salud Pública en la Universidad del Valle y otros estudios en el área de la gestión de la salud. Bienvenida, doctora Lesmes, el auditorio. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir algunos de los aprendizajes que nos ha dejado el COVID. Apenas algunos, porque el COVID aún está en proceso de enseñarnos. Quiero partir de qué era el escenario en el que estábamos expuestos todos. En el mes de marzo y aún ahora, el escenario se puede llamar así, incertidumbre. Son muchas más las preguntas que las respuestas y realmente nos estábamos enfrentando por primera vez en la historia a vivir una pandemia en vivo y en directo. Una pandemia sobre un virus del que había muy poco conocimiento, solamente lo básico, que es un virus respiratorio de altísima contagiedad y que puede circular a través del mundo en días. Quizás la situación más compleja y el primer aprendizaje era administrar la hiperinformación. Como por primera vez en la historia estábamos viviendo una pandemia en vivo y en directo a través de los sistemas de información y de las redes sociales, teníamos y seguimos teniendo aún una hiperinformación, una desinformación y una construcción permanente de nueva información que hubo que aprender a lidiar con esta dificultad porque además la información es pública. Tratar de encontrar la sensatez suficiente para poder discernir en qué era información y qué era desinformación y tratar de construir la nueva información que nos permitía afrontar una situación que no solamente iba a afectar la salud de las personas, sino la vida social. Empezamos a buscar circunstancias similares. El Valle del Cauca había vivido 2 epidemias anteriores de 2 enfermedades nuevas, de 2 enfermedades virales nuevas. Habíamos tenido chikungunya y habíamos tenido Zika. Y si bien era una estructura diferente de enfermedad por la forma de contagio y por existir un vector, era una plataforma sobre la que nos podíamos parar para revisar qué habíamos hecho bien en ese instante y qué podíamos obtener de ese aprendizaje que se había tenido para tratar de enfrentar una nueva pandemia de dimensiones aún desconocidas. Nosotros partimos de encontrar la información más sencilla y lo que hicimos en ese instante fue buscar en el mundo los avances que se habían tenido y encontramos que era China, específicamente Wuhan, el único modelo del que se tenía alguna información que nos pudiera servir. Nosotros partimos en ese instante para organizar nuestro plan de trabajo de la información que Wuhan nos daba y a través de elucubraciones matemáticas y estadísticas simples, tratar de imaginar cuál era el escenario que íbamos a tener en el Valle del Cauca, asimilando las diferencias notorias de cultura y de condiciones sociales entre Wuhan y el Valle del Cauca, entre el número de habitantes, la cantidad de enfermos que ellos habían tenido y las necesidades de servicios de salud. Empezamos por ahí, por lo más sencillo de todo, y poco a poco permitimos que esta situación se complejizara y que empezaran a aparecer problemas diferentes. Pero nuestro punto de partida fue el más sencillo posible y el único que había realmente que se podía observar de modo completo en ese minuto. Conformar equipo era quizás el reto más importante en ese instante, partiendo del principio básico de que ninguna persona se lo sabe todo, que muchas personas saben algo y que entre todos podíamos construir el mejor conocimiento. Por fortuna para mí, había logrado tener la contratación de un grupo de vigilancia epidemiológica y de laboratorio de salud pública con años de experiencia y tengo en la planta de la Secretaría Departamental
personas con suficiente experiencia en el manejo de las emergencias y de la salud pública, que hubo en ese instante que reacomodar de sus funciones para poder conformar un equipo sólido sobre el cual empezar a plantear desde el plan de contingencia hasta la primera respuesta de salud que se requería en la prestación de servicios de salud. Conformar un equipo, sumando los conocimientos y capitalizando la experiencia, fue nuestro punto de partida y lo que nos permitió empezar a dar respuesta al departamento y a la nación. En esas mesas de trabajo tratábamos de identificar todas las aristas posibles que fuera a tener el manejo de la pandemia. Definitivamente era imposible ubicarlas todas en un principio, aún seguimos encontrando aristas nuevas. Nunca vamos a tener el mapa completo, quizás cuando hagamos el análisis retrospectivo de lo que ocurrió con la pandemia del COVID-19 en el departamento del Valle del Cauca dentro de 2 años podremos tener un panorama completo. Mientras tanto ha sido una construcción por etapas, con aproximaciones sucesivas y tratando de encontrar una respuesta no solo en salud, sino una respuesta integral de una sociedad ante una enfermedad nueva que nos puso en evidencia. Nos dedicamos a observar lo que ocurría en el mundo. Ya había estado en China, en el Oriente, ya había estado en Europa. Teníamos los avances de la pandemia en Norteamérica y cómo venía llegando a nosotros poco a poco hasta que llegó el primer paciente a Bogotá y el segundo a Buga. En ese instante, y aún todavía nos la pasamos revisando la información permanente que hay, aprovechando las ventajas del siglo XXI, la gran conectividad que tenemos que nos permite saber al instante siguiente lo que ocurrió en cualquier lugar del mundo, tratando de encontrar estrategias nuevas, formas de hacer la atención, la promoción, la prevención, comparando nuestra cultura con la de los demás, adaptándonos a las circunstancias. No es lo mismo COVID en Cali que COVID en el Cairo Valle. No es lo mismo el COVID en la costa pacífica que el COVID en la montaña. No es lo mismo la cultura paisa que la cultura bayuna. Y tratar de innovar en la adaptación. No podemos copiar lo que hacen los demás de la misma forma, sino que tenemos que adaptarlo a nuestra propia idiosincrasia, a nuestras posibilidades, a la cultura, a la situación socioeconómica y ambiental que vive el departamento del Valle, que es nuestro epicentro de trabajo. Y desde luego sumar las circunstancias, asumir que estábamos viviendo una condición y no un concurso. El inicio de la pandemia fue muy difícil por la evolución diferente que tenían otros departamentos y el estar pendiente de lo que ocurría en otra parte y si las cifras subían o bajaban y cómo íbamos nosotros. Definitivamente esto no era un concurso, ni era un juego, ni era un partido de básquetbol donde el que más tuviera o el que menos tuviera era el que tenía la razón. Era una situación y sigue siendo una situación de que es simplemente un camino al andar, que había que tratar de tener serenidad, de no tener prisa y sobre todo de no dejarse retar. El funcionamiento en el departamento y la respuesta en el departamento tenía que ser propia, con las adaptaciones además de la suma de lo que se hacía en cada uno de los municipios, porque el gobierno departamental, el gobierno nacional prontamente le entregó la responsabilidad de la pandemia a los alcaldes. Y en ese escenario el departamento es un ente virtual que simplemente suma las experiencias de los demás, algunos con mucha capacidad, algunos sin capacidad, y el departamento tiene que completar esas circunstancias y trabajar sumando. Nuestro plan de trabajo, desde luego, empezó con la creación de un plan de contingencia, como les anoté inicialmente, con la información más sencilla que había, que es exactamente lo que ocurría en Wuhan, que fue nuestro primer modelo matemático y estadístico. Hicimos un plan de contingencia con las 3 fases esperadas, de preparación, de contención y de mitigación. Un plan de contingencia que no ha sido estático, que se actualiza cada 15 días y en el que tratamos de documentar paso a paso lo que ha ocurrido en el departamento, las experiencias exitosas y no tan exitosas y sobre todo la búsqueda al final de toda la información que ha existido de lo más conveniente para todos y lo que nos permite dar una respuesta efectiva
a la población, no solo desde salud. Nosotros hemos repetido este ciclo de planeación 1000 veces en que planeamos, organizamos, ejecutamos, medimos permanentemente a través de indicadores, evaluamos y volvemos a empezar. Han sido 6 meses de construcción permanente, de actualización permanente de nuestro plan de contingencia, de búsqueda de nuevos indicadores, de búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas para poder responderle a una comunidad que estaba también o que vive todavía la expectativa de la incertidumbre de una nueva enfermedad que vino a cambiar la forma de vivir de todos. Empezamos a buscar medios de comunicación para poder transmitir lo que se estaba viviendo, tratar de dar información y educación a la comunidad y tratar de sumar aliados en toda parte. La respuesta al COVID es una respuesta individual que se suma en lo colectivo, donde el trabajo de cada quien en su propia protección es lo que permite la protección de la sociedad. Y ahí empezar a pasar sobre un comportamiento permanente de individualidad, de egoísmo muchas veces o de situaciones personales individuales y familiares de cada uno que altera el comportamiento de todos y que hace la situación más difícil. Desde luego, crear conocimiento ha sido una de las expectativas y eso lo hemos hecho a través de las preguntas. Empezamos a preguntarnos qué pasaba con el COVID y hoy tenemos una serie de preguntas y cada vez tenemos más preguntas que respondernos con respecto a todas las aristas que ha tocado el COVID. No solo la prestación de servicios, no solo la fase diagnóstica, de manejo médico, de promoción, de prevención, sino toda la afectación en las otras patologías, no solamente físicas, sino mentales de nuestra población. Desde luego, asumir el COVID no es una función exclusiva del sector salud, es definitivamente multisectorial, donde los aspectos sociales, culturales, de seguridad, del mismo gobierno son fundamentales para la respuesta y siempre nos falta un poquito más. Hay que ir un poquito más en la búsqueda de otro sector, de otro aspecto, de otra organización, de otra forma de cultura para tratar de dar respuesta. Desde la Secretaría de Salud hubo necesidad de hacer una readaptación y una reorganización de toda nuestra estructura. Nosotros hemos trabajado con estas unidades que denoto aquí, pero no son las únicas: Vigilancia de Salud Pública, las oficinas de atención al usuario, el sistema de aseguramiento, prestación de servicios, salud pública, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y el Laboratorio de Salud Pública Departamental. Pero alrededor de este círculo está toda la parte logística y administrativa, lo financiero, el acompañamiento en transporte, el garantizar elementos de protección personal, el acompañamiento a nuestros profesionales que entraban en contacto, que entran en contacto, la reorganización de la forma de trabajo, la asistencia y el acompañamiento a sus familias, el cierre de algunos servicios específicos y la reorientación de personas que se habían contratado antes de la llegada de la pandemia con un ejercicio fundamental. Ejemplo, nosotros hacemos unos programas de atención a animales domésticos en los municipios donde el trabajo lo hacen 3 veterinarias y hubo que cancelar ese programa porque las condiciones no lo daban. Pues las 3 veterinarias acabaron en el Laboratorio de Salud Pública Departamental ayudándonos a hacer una tarea nueva que no conocíamos, que era la recepción de muestras masivas, la inclusión de las personas en un sistema, la digitación y la búsqueda de información permanente. Eso implicó reorganizarnos, adaptar nuestra estructura, incrementar una capacidad de respuesta, sobre todo en salud pública, en laboratorio de salud pública, en el mismo Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, porque no nos dábamos abasto. Entonces, hubo que ser adaptativos en la forma de funcionar para poder dar una respuesta uniforme. Y al final de cada día, todos los días nos recordamos que al final siempre volverá a brillar el sol y que la afectación del COVID no era una afectación universal, una afectación exclusiva de la salud, sino una afectación sobre el universo de la sociedad y en todos los aspectos. No podíamos quedarnos mirando el árbol exclusivo del COVID, teníamos que seguir viendo el panorama general de la salud en el departamento del Valle del Cauca y las otras patologías.
En esos aprendizajes entendimos que los viejos problemas siguen existiendo. De forma simultánea con el COVID, circulaba en el departamento del Valle del Cauca el dengue, en una epidemia que había empezado en octubre del año pasado, hace un año, y que no había cedido y que todavía sigue sin ceder, y nosotros no podíamos desatender las patologías existentes a otros niveles. Mientras había COVID y teníamos encerrada a la población en una cuarentena exclusiva, se incrementó la mortalidad materna. Empezamos a encontrar desatención en las enfermedades crónicas. Se dejó de vacunar los niños y bajó nuestros esquemas de cobertura de vacunación a menos del 40%, porque los problemas viejos siguen existiendo. No podíamos dejar de atender lo cotidiano. A pesar de que bajaron el nivel de tutelas que llegan al departamento, no dejaron de existir y había que seguir la oficina jurídica dando respuesta a todas las necesidades de la Secretaría en la búsqueda de recursos, en la contratación, en las compras, pero además respondiendo los miles de derechos de petición que nos llegan, las tutelas, la contratación del personal de las otras áreas y el funcionamiento de la Secretaría que no podía pararse. Entonces acabamos separando los equipos. Un equipo nuestro nuevo lo concentramos a lo nuevo, al COVID. Ahí hubo necesidad de duplicar la gente del Laboratorio de Salud Pública Departamental, de buscar gente que aprendiera de microbiología, de todo lo que era el proceso de laboratorio desde recepción de las muestras, la extracción del ARN, la necesidad de nuevas unidades de trabajo con flujo laminar, la compra rápida de todos los elementos que necesitaban para atender una enfermedad nueva de la que no teníamos conocimiento. Y otro grupo tenía que concentrarse en la rutina. Desde luego, inicialmente redujimos el número de personas que afrontaban los otros problemas y que trataban de acompañar lo que fue para nosotros un momento de caos, los nuevos gerentes de los hospitales y las nuevas direcciones locales de salud sin mucha experiencia con los que teníamos que afrontar semejante problema. Y entonces nos permitimos descubrir capacidades nuevas y formas diferentes de hacer las cosas. Acabamos la presencialidad y empezamos a descubrir la virtualidad, un ejercicio que ha cambiado definitivamente la forma de hacer las cosas. Y comprobamos cosas que ya sabíamos. La población está inmersa en los determinantes sociales de la salud y no es lo mismo atender el COVID en el estrato 8 que en la población altamente vulnerable que vivía de la informalidad y que dejó adicionalmente de tener alguna posibilidad de conseguir recursos y hacer un trabajo intersectorial para tratar de dar respuesta a todas las otras necesidades de la población que sobrepasaba el que nosotros desarrolláramos o no unidades de cuidados intensivos. Evidenciamos lo que ya sabíamos. Sabíamos que no era lo mismo vivir en el distrito de Agua Blanca en condiciones de alta vulnerabilidad que vivir en Pansen, que no era lo mismo tener una casa de 40 metros cuadrados donde viven 3 familias que tener una casa de 1000 y pico de metros donde la población podía moverse en otras condiciones y la afectación del COVID daba de formas diferentes. También nos mostró cosas nuevas. Nos mostró la posibilidad de construir sobre lo que ya teníamos, de reafirmar nuestra forma de hacer las cosas, pero también de la aparición de nuevos problemas que afectaban la salud en otras dimensiones. La desatención de las enfermedades crónicas, el no diagnóstico oportuno del cáncer, eran situaciones que ya estaban en condiciones lamentables y se empeoraron durante la pandemia. Pero también mejoramos muchas cosas buenas como la capacidad de respuesta de nuestro propio laboratorio de salud pública, el incremento de la oferta de servicios de la red pública y privada, el trabajo articulado entre todos los sectores del Sistema General de Seguridad Social, con algunas falencias como siempre lo había sucedido, pero logramos una articulación que nos permitió hasta el incremento de las unidades de cuidados intensivos con una inversión conjunta de muchos sectores. Definitivamente la salud es una resultante, eso lo decía o lo dice la teoría desde hace muchísimos años, pero la pandemia lo confirmó.
No es lo mismo la atención de un COVID en una persona adulta mayor que en un joven, no es lo mismo la atención del COVID en una persona con enfermedades preexistentes que otra que no. No es lo mismo la atención del COVID en pacientes que viven en condiciones de hacinamiento y sin ninguna capacidad de respuesta social a otro que vive en otras condiciones. Y los determinantes sociales definitivamente influyeron en la propagación del virus, desde los culturales hasta los económicos y sobre todo los sociales. Había que, desde luego, que incluir en la prestación de servicios de salud la atención de los problemas sociales como la mínima supervivencia, la necesidad de que la gente tenía de lograr tener los alimentos en su casa para no movernos y observar esas condiciones económicas como la principal barrera para las acciones de salud pública. Usted no puede tener en cuarentenas excesivas personas sin poderles garantizar un mínimo vital que el país no lo logró hacer. La cultura, la educación, los espacios sociales, la recreación, el deporte definitivamente son determinantes de los comportamientos de las personas y afectan la salud. Y un problema adicional, los recursos económicos son finitos. No teníamos todo el dinero del mundo para hacer todas las acciones que se requerían y era necesario priorizar. Ahí logramos hacer un trabajo articulado, no solo con la red pública y privada de prestadores de servicios de salud, sino con muchísimas empresas y organizaciones, ONGs, el gobierno departamental, el gobierno nacional, los gobiernos internacionales, todos articulados logramos encontrar fuentes nuevas de financiación y el departamento del Valle del Cauca logró abrir el número de camas de cuidados intensivos que requería, pero también mejorar la atención hospitalaria de la alta y mediana complejidad para tratar de dar respuesta con fuentes nuevas de financiación y utilizando de forma racional y razonalmente los recursos que nosotros teníamos. Definitivamente la información a tiempo y de calidad facilita la toma de decisiones, pero no datos. No es la generación de datos y datos y datos, sino la construcción de información sobre los datos, y para ello se necesita mucho más que quien maneje un sistema de información. Y encontramos otra forma de hacer las cosas, encontramos que se puede hacer el trabajo desde la casa, que la atención domiciliaria es muy importante y da muy buenos resultados. Empezamos a desarrollar sistemas de teleconsulta que no conocíamos y logramos atender muchas de las necesidades de la gente. Aprendimos también que cada territorio tiene su particularidad y el SARS-CoV nos lo permitió confirmar nuevamente. No fue lo mismo COVID en Buenaventura que en Cali. No fue lo mismo COVID en Calima, Darién que en Caicedonia. Cada territorio tiene su aspecto principal y el manejo no puede ser desde un escritorio en Bogotá, sino desde la realidad de cada uno de los lugares donde la enfermedad afecta a los seres humanos. Y tenemos desde luego no solamente los impactos en salud, quizás los impactos sociales y económicos tienen una preponderancia en este instante, tanto que las fuerzas económicas están tratando de sobrepasarse de los impactos en salud, y ahí tenemos otra nueva encrucijada. La prestación de servicios de salud no se puede dar exclusivamente sobre una patología o una forma de prestar un servicio de salud en una persona. Definitivamente tiene que tener la integralidad de la visión del ser humano y no se puede desconocer el impacto que se tiene en la salud mental de las personas, las circunstancias adversas sobre las que hemos vivido. Nos quedan retos grandes. Primero, acabar de vivir la pandemia, continuar con la articulación que hemos logrado al interior no solo de las secretarías, sino del gobierno departamental y la articulación intersectorial que se ha logrado. Debemos seguir trabajando en mejorar los sistemas de información para que los datos que entran a ellos puedan generar información de calidad. La vigilancia epidemiológica debe ser cada vez más innovadora. Hay que buscar la forma de trabajar en territorio y sobre todo en terreno para tratar de limitar la proyección de las enfermedades de una forma diferente a lo que veníamos haciendo. La vigilancia epidemiológica no sirve trimestralmente, es en tiempo real.
cómo se debe construir, cómo se debe analizar y cómo se debe incidir. Se necesitan nuevos actores. La capacitación continua permanente de las personas. Se evidenció las múltiples falencias que tenía nuestro personal de salud para asumir nuevas competencias y definitivamente el sistema educativo en salud debe modificarse. Y hay que encontrar en esto mayor oportunidad para el desarrollo de nuevas acciones. El Sistema General de Seguridad Social requiere un ajuste, es evidente, se confirmó la evidencia que veníamos manejando de muchos años atrás. Se debe mantener los progresos que se lograron en la prestación de servicios de salud y en el fortalecimiento de las redes públicas y privadas con la generación de espacios de atención diferentes. Hay que trabajar en el fortalecimiento permanente del recurso humano. Para ello creo que hay que ajustar los currículos de formación con esta nueva visión que nos tiene que dejar el COVID. Hay que buscar fuentes de financiación para el desarrollo social del país, para buscar la equidad, no solamente en salud, la equidad social, la equidad en todos los aspectos que le permita al país tener unas mejores condiciones de vida para todos. Y la última que puedo decirles es que el SARS-CoV llegó para quedarse. No es una pandemia que va a desaparecer, se quedó con nosotros. Nos debe dejar una estructura de sociedad nueva, más equitativa, un poco más, buscando más la igualdad desde la base para poder ser realmente equitativos. Hay que perpetuar las medidas de protección que hemos logrado. Ojalá el lavado de manos y el distanciamiento social quede incluido como un comportamiento propio de la sociedad moderna. Tenemos que adecuar nuestro sistema de salud para dar respuesta no solo a COVID, sino a los demás eventos y necesidades de las personas. Y tenemos que aceptar que COVID-19 no solamente fue un reto a la sociedad del mundo entero, sino una oportunidad para construir un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental del Valle del Cauca, por su exposición. Y ahora damos paso al doctor Diego Lucumí Cuesta. Él es médico cirujano en la Universidad del Bosque, magíster en Salud Pública en la Universidad del Valle y con un doctorado en Comportamiento de Salud y Educación de la Universidad de Michigan de Estados Unidos. Es profesor asociado de la Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor Lucumí. La audiencia es suya. Doctor Fandiño, muchas gracias por la invitación y qué bueno pues estar a pesar de la distancia de nuevo en una de las instituciones donde me he formado, particularmente pues en el campo de la salud pública. Voy aquí a compartir mi pantalla. Que ahí ya está compartida. Bueno, la intervención que me he propuesto hacer, pues está orientada a tratar de entender un poco o contextualizar lo que ha sido el tema de la pandemia en el departamento del Chocó. Y esta presentación pues la he denominado de la incertidumbre a las oportunidades, una mirada sindémica al curso de la pandemia en el Chocó. No tengo ningún conflicto de interés para declarar y básicamente quisiera en este tiempo que se me ha dado para esta intervención abordar tres cosas y pues seguramente muchos de estos aspectos implicarían un mayor tiempo, pero espero al menos dejar como las ideas principales alrededor de este asunto. Entonces lo primero que quisiera abordar tiene que ver con la necesidad que hay de tener, digamos, una perspectiva, una aproximación teórica a este tipo de situaciones o a este tipo de fenómenos como los que estamos enfrentando en contextos como el del Chocó, porque, digamos, creo que la ventaja que nos da tener una aproximación teórica es que nos permite, digamos, tener digamos, una mirada un poco más organizada y de alguna forma una mirada más orientada frente a este tipo de fenómenos tan complejos como los que estamos enfrentando
y, como dije anteriormente, pues en un contexto particular o en unos contextos particulares. Uno podría, digamos, usar múltiples referentes o múltiples lentes para leer una situación de esta naturaleza. Desde la salud pública, por fortuna, tenemos una gran variedad digamos, de opciones teóricas que podrían ser apropiadas para este fin, no necesariamente propias de la salud pública, pero sí apropiadas desde otras áreas, para tratar de hacer una aproximación lo más comprensiva posible de un fenómeno de esta naturaleza. Por un lado, uno podría, digamos, pararse y en algún momento, porque lo hicimos al inicio de la pandemia, hacer una lectura de la situación del Chocó desde la perspectiva de la teoría de causas fundamentales, tratando de ver cómo la manera en la cual se han distribuido históricamente los recursos en un país como Colombia, y eso cómo se materializa en un contexto como el del Chocó, pues puede explicar o podría explicar esa situación que se estaba empezando a generar o que iba a empezarse a generar a partir de la pandemia. Y eso, digamos, plantea no solamente el tema de distribución de los recursos, sino que adicionalmente hacer una valoración de cómo los comportamientos hay que leerlos en contextos y no, digamos, descontextualizados o por fuera de las circunstancias o posibilidades que su realización implica. Y esto pues es muy importante en un contexto como este de la pandemia, o para una pandemia como esta, donde particularmente las acciones que se han tomado básicamente están basadas en comportamientos. O sea, la acción efectiva para la prevención está concentrada particularmente en comportamientos. Entonces, digamos, desde una perspectiva de causas fundamentales, uno podría hacer, como les menciono, lo hicimos en algún momento, o podría hacer una lectura de esa situación y encontrar allí unas explicaciones y una manera de abordar este asunto o este fenómeno en un contexto particular como el del Chocó. También podría hacerlo desde otro enfoque, que se ha denominado un desastre en lento movimiento, que se ha usado, digamos, también, por ejemplo, para entender temas digamos, de consumo de drogas en contextos urbanos, pero que es totalmente aplicable a la situación, o que puede ser aplicable a la situación del Chocó. En otro momento lo habíamos hecho para analizar, por ejemplo, el tema de la hipertensión en la ciudad de Quibdó. Y básicamente lo que allí se plantea como punto central, pues es todo el tema de la acumulación de vulnerabilidades y cómo la acumulación de vulnerabilidades lleva a que se desarrollen una serie de fenómenos en este tipo de contextos urbanos que al final del día terminan por afectar la salud poblacional. Y obviamente también uno podría leerlo desde determinantes sociales de la salud, que digamos es muy reconocido como un referente tanto de comprensión como de intervención en salud pública actualmente. Pero la idea aquí también es poderlo usar, poder abordarlo desde otro enfoque que ha venido teniendo recientemente con la pandemia, también un reconocimiento importante, es todo este enfoque que se da desde la sindemia o desde la teoría sindémica. Entonces, desde allí es a donde básicamente quisiera un poco como hacer esta reflexión y hacer este recorrido por la situación que se ha venido presentando en el Chocó. No solo ahora, vamos a ver que este enfoque de hecho hace necesario, similar quizás a los otros, que uno reconozca no solo la situación actual, sino la situación antes de la pandemia. O sea, esto no es una situación en la cual uno pueda desconocer los antecedentes. Entonces, este enfoque o esta perspectiva teórica, pues surge en la necesidad de comprender cómo una serie de fenómenos que al principio podrían verse, digamos, no vinculados, terminan o se reconocen que tienen un vínculo, que tienen unas profundas relaciones, y eso es muy importante para poderlos explicar y para poderlos intervenir. Entonces surgió particularmente en la necesidad de entender qué pasaba entre VIH, SIDA, consumo de sustancias y violencia. Y entonces allí lo que se reconoce es que en términos generales hay una serie de interacciones entre una serie de fenómenos. Esto no solamente tiene aplicación para fenómenos, digamos, sociales como muchos de los que abordamos en salud pública, sino incluso también biológicos como también muchos de los que abordamos en salud pública. Y de hecho hay todas unas explicaciones desde la perspectiva biológica alrededor de cómo entender cómo funciona la sindemia. Entonces lo que en esencia, digamos, se identifica es que
hay tres elementos o tres aspectos: interacción, conglomeración y acumulación, que al final del día terminan por incrementar inequidades. O sea, esa es, digamos, como una de las consecuencias más relevantes de este enfoque, y es el hecho de cómo estas interacciones entre estos fenómenos, la manera en la que se conglomeran esos eventos que se producen en un determinado contexto y cómo se acumulan, lleva a incrementar las inequidades, y obviamente pues terminan por afectar a las poblaciones que están en una condición de mayor desventaja social, económica, etc. Digamos, hay una exacerbación, o sea, no es lo mismo estos eventos actuando de manera desagregada, sino que cuando actúan de esta forma, pues lo que hacen es que sus efectos se exacerban, y obviamente producen una mayor cantidad de eventos negativos. Pero es muy importante esto desde la perspectiva de políticas, porque si uno los entiende, si uno entiende este abordaje con esta complejidad, pues necesariamente lo lleva a que desde el punto de vista de política tenga que reconocer todos estos procesos sociales, económicos y ambientales, y a partir de allí estructurar la respuesta que sea la más adecuada. O sea, necesita uno adoptar una respuesta que sea coherente con esa conglomeración, con esa interacción y con esa acumulación que está planteando la síntesis. Entonces, la primera, digamos, teniendo esto presente, pues hay que decir que todo este fenómeno pues ha generado obviamente una incertidumbre pues, global, pero en este contexto particular que nos interesa, que es analizar la situación en el Chocó, pues obviamente hay unas manifestaciones particulares alrededor de esto. Entonces acá en esta presentación vamos a estar mostrando ilustrando algunos aspectos desde titulares de la prensa en algunos aspectos. Y por ejemplo, llamaba la atención al principio de la pandemia sobre dos cosas que eran importantes. Una, la vulnerabilidad que ya se reconocía, pero por ejemplo, cómo hubo en algunos momentos unas decisiones que llevaron a que incluso no se supiera a nivel local cómo se estaba comportando los casos de la COVID-19 en el Chocó. Entre otras porque se adujeron razones de orden público incluso. Entonces, para que veamos cómo el fenómeno cobra, digamos, particularidades en los contextos según esas características de los contextos. Y uno también podría entonces analizar esto, digamos, con estos tres elementos. O sea, qué es lo que está pasando en el contexto desde las características de la situación de la población y las características propias del ambiente. También verlo desde la capacidad institucional, en términos no solamente de salud pública, sino de toda la institucionalidad, pero también verlo desde la perspectiva de los servicios de salud. Y podría hacer un recorrido desde el punto de vista, digamos, como histórico, o al menos desde estos momentos, qué estaba pasando antes, qué pasó durante y qué, digamos, ha seguido pasando. O sea, que hay un momento en el que uno no puede decir esto es antes, durante o después, sino que es un continuo. Entonces, en un primer momento, el antes, uno tendría que ubicarse en una serie de condiciones particulares que uno encuentra para el contexto del Chocó en términos de unas particularidades que tienen mucho que ver con lo que podría ser la evolución o el desarrollo de la pandemia. Una realidad, por ejemplo, en temas de servicios públicos, donde claramente la cobertura de acueducto pues es muy baja, lo vamos a ver con respecto a otros lugares del país, a otros territorios del país, unos déficits de vivienda y características muy particulares de la vivienda, y todo esto obviamente implicaba unas consideraciones a la luz del tipo de comportamientos que se estaban proponiendo o se han propuesto para poder hacer una adecuada prevención de la COVID. Unos altos niveles de informalidad. La ciudad de Quibdó, digamos que es para donde se miden los temas de desempleo, ha ocupado históricamente uno de los primeros lugares en términos de desempleo en el país. Unas condiciones de conflicto tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales, que hace obviamente que haya unas particularidades alrededor de la forma en la cual se establecen relaciones o se pueden hacer intervenciones en un contexto como esto. Temas de debilidad institucional, baja inversión en salud pública, los temas de infraestructura hospitalaria que los vamos a mencionar ahora, y en general, digamos, todo un tema de acumulación de riesgo producto de todas estas circunstancias de las que hemos hablado. Entonces, solamente para tener como una perspectiva
de la situación o algunos de los aspectos que acabo de mencionar, pues esta es, digamos, esta es la situación en términos de pobreza multidimensional y cómo se comporta, por ejemplo, Quibdó siendo el principal centro urbano del departamento con respecto al país. Y en casi todos los indicadores medidos a nivel de pobreza multidimensional, lo que uno ve claramente es que hay una desventaja importante. En algunos de ellos, pues es totalmente, todo es inaceptable, pero pues es muy marcada las diferencias. Si uno mira todos los temas de vivienda, características de la vivienda, los temas también, digamos, en términos de educativos. Es decir, hay unas condiciones allí particulares que hacían, obviamente, o que iban a hacer que la pandemia tuviera, obviamente, unas particularidades en este contexto. Lo mencioné también con el tema de acueductos, siendo esto un elemento fundamental en términos de las recomendaciones a dar o que la población tenía que adoptar para la prevención de la COVID. Entonces, si vemos las áreas más claras, son donde las coberturas de acueducto y alcantarillado son más bajas en el país, y eso es todo el cinturón, todo el litoral del Pacífico, realmente se ve como claramente junto, bueno, en este caso para acueducto, por ejemplo, es el cinturón casi que totalmente claro, lo que muestra unas bajas coberturas en términos de acueducto. Entonces ahí esa realidad o esa confrontación entre lo que se le pedía a la población o lo que se le pide a la población que hacer en términos de comportamientos como el lavado de manos y las condiciones reales de la población para poder acceder a agua potable como un elemento fundamental para poder cumplir con lo que se le pide. Pero también había, digamos, condiciones alrededor de comportamientos ya propiamente dichos, un estudio que hicimos en el cual básicamente estábamos tratando de entender los factores de riesgo cardiovascular en la ciudad de Quibdó. Entonces uno lo que encuentra es que hay unos altos niveles de sobrepeso y obesidad, además como una condición que sabemos incrementa los niveles de riesgo, de severidad e incluso de mortalidad de una condición como la COVID, pero también condiciones como la hipertensión arterial, que no estaban, digamos, en ese estudio tan diferentes a las que tenía el país, pero que sin embargo, obviamente, por otras situaciones podía complejizar, por ejemplo, dadas las condiciones de acceso que tiene la población a garantizar, que le permitan garantizar, digamos, un adecuado control de una condición crónica como la hipertensión. Entonces, no solamente desde el punto de vista de los aspectos estructurales había unas condiciones previas que ponían o podían generar una mayor tensión frente a un episodio emergente, sino que en las condiciones un poco más comportamentales también había una situación que hacía muy llamativo el panorama y muy riesgoso el panorama. Ahora, el durante, o sea, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues ese durante tampoco fue fácil. O sea, cuando se arranca todo el tema de la pandemia, pues claramente también nos encontramos con un contexto muy complejo. O sea, a lo que ya se tenía como antecedente hay que agregarle lo que pasa durante las primeras semanas de la pandemia en el país y particularmente en el Chocó. Por un lado hay un tema de gobernanza que es histórico, pero que además se agrava o se agravó y que hizo que, digamos, la respuesta institucional que ya era limitada en su momento, digamos que el tema de preparación que hubo en otros territorios no se dio de la mejor manera en el departamento de Chocó. Pero adicionalmente con la llegada de la pandemia pues empiezan a identificar una serie de fallas directamente vinculadas a la respuesta. Entonces allí, por ejemplo, sucede todo el tema se aparta el gobernador titular del departamento precisamente por una situación en la cual se había dado unos temas de contratación en términos de salud pública, pues que no eran los adecuados para responder a las necesidades que tenía en ese momento el departamento. Entonces, eso crea un caos, digamos, importante, porque obviamente se pierde como toda la posibilidad en algún momento de establecer las responsabilidades frente a cómo coordinar la respuesta. Que ya, como lo dije antes, ya tenía serias limitaciones a ese punto. En ese momento el departamento, por ejemplo, no tenían claramente un claro plan de acción y de respuesta institucional alrededor de la pandemia. Eso es un departamento que en términos de salud tiene unas grandes, en términos de prestación de servicios de salud, todos sabemos que tiene unas grandes limitaciones, depende en gran parte de conexiones que hace con Antioquia, incluso con el mismo Valle del Cauca e incluso con Bogotá. Pero, por ejemplo, un plan de referencia y contrarreferencia
para ese momento no era muy claro, o sea, no era muy claro cuáles iban a ser las rutas de salida, además porque el otro gran problema que se tenía en toda esta acumulación de problemas, pues era que el Hospital San Francisco de Asís, que es la principal institución hospitalaria de Chocó, pues venía en una crisis importante, no solamente en términos de infraestructura, sino también en términos de dotación, pero también en recurso humano, que llevaba, como muchos hospitales del departamento, mucho tiempo incluso sin recibir sus salarios. Entonces, digamos, toda esta acumulación de situaciones explota o se da de manera muy marcada cuando arranca la pandemia. Y por el otro lado, viene otro problema, y es que si ya había unas limitaciones importantes desde la prestación de servicios por parte de la red hospitalaria, del departamento de la red pública hospitalaria, pues recordemos también que una situación particular que se da en el Chocó, y por eso hay que analizar todo esto en contexto, es que los principales, digamos, el inicio de la pandemia realmente tuvo, digamos, de hecho el primer caso se da en una persona del personal de salud, pero luego hay un brote en el Hospital San Francisco. Entonces, y eso llevó a que recién empezando ya el hospital, tuvo que ser cerrado temporalmente. Entonces, eso generó una serie de, digamos, de preocupaciones, tensiones muy importantes en el departamento, en la población, que obviamente llevaron a unos niveles de incertidumbre, de estrés importantes tanto para el recurso humano responsable de la prestación de servicios, que no tenían todas las condiciones para poderlo realizar adecuadamente, pero obviamente también para la población. Entonces, aquí estamos viendo cómo esos antecedentes cobraron una particular, digamos, situación, empezaron a cobrar, digamos, o a pasar una cuenta y agudizarse en el mismo momento en el que la pandemia inicia. Pero no solamente la situación tenía implicaciones para, digamos, desde lo institucional, desde lo poblacional, también empezaron a darse unas condiciones que venían, digamos, a reproducir esas situaciones de antecedentes. Entonces aquí lo que estamos viendo desde esta perspectiva sindémica es cómo se conglomeran y cómo empiezan a interactuar todos estos fenómenos y, como lo dije al inicio, generar unas condiciones de mayor, digamos, un efecto mucho más negativo, porque digamos, se produce todas estas sinergias, todas estas interacciones que explican un poco lo que ha venido pasando y lo que puede seguir pasando ante situaciones como la COVID, pero también de situaciones futuras. O sea, cualquier nuevo evento que llegue a este contexto, pues va a tener unas particularidades en función de todos estos asuntos que hemos venido conversando. Entonces, a nivel poblacional, pues, por un lado había unos serios problemas de comunicación del riesgo que llevaron, por ejemplo, a que la respuesta, o que muchas veces, o más bien siguen en muchos casos teniendo un papel, que la respuesta no fuera la más adecuada desde la población, porque la comunicación del riesgo no era clara, porque el tema de los rumores empezó a jugar un papel fundamental en la explicación de los fenómenos, y de cómo la gente cómo estaba reaccionando a la situación que se estaba dando. Entonces, casos que parecen incluso muy anecdóticos, muy particulares, como que hasta los cadáveres eran sacados, digamos, de manera bruta de las instituciones, porque la gente no quería, digamos, tener el estigma o la marca de que su familiar haya fallecido por COVID. Pero además las tensiones que hubo por las medidas que se estaban tomando en términos del aislamiento y de las serie de medidas que se tomaron en el departamento, de toque de queda, etcétera, etcétera, que llevaron, digamos, a una respuesta y a unas reacciones muy importantes, sobre todo por parte de la población, que es la gran mayoría de la población más vulnerable. Entonces, ahí tenemos unas circunstancias que es importante analizar, y uno no puede dejar, obviamente, de claro cómo se ha comportado la pandemia ya desde el punto de vista más de casos y de situación en el departamento, pues, que en general, digamos, pues ha tenido este comportamiento que se ha visto para otras regiones del litoral, que es una llegada un poco más tardía frente a otras regiones del país, unos incrementos que se dieron, digamos, similares al resto del país hacia el mes de julio, pero aquí hay que decir que con unas grandes dificultades que también son respuesta de la situación, digamos, institucional en otras partes
que se dan también en Colombia, y es la articulación, por ejemplo, con las empresas promotoras de salud o las EAPBs en términos de las pruebas y de la oportunidad de las pruebas. Y el Chocó tuvo un rezago de pruebas muy importante, además porque entre otras sus condiciones no tiene un laboratorio que permita hacer las pruebas en el mismo departamento. Entonces, el manejo de los casos y el manejo de la información y el manejo epidemiológico también fue muy complicado. Parte de la respuesta, la voy a mencionar más adelante, fue tratar de poder tener datos más, digamos, más propios y más oportunos para poder garantizar una mejor respuesta y estar monitoreando qué estaba pasando en el departamento. El tema de conglomerados, decirlo, digamos, al inicio de la pandemia, casi que se concentró en instituciones del sector salud, lo cual, digamos, pues, generaba toda una circunstancia. También fue muy importante lo que pasó, digamos, con las instituciones de la fuerza pública, o sea, que esos dos grupos institucionales tuvieron, digamos, una situación muy particular, y eso explica en parte lo que está pasando, digamos, la situación del departamento, ¿sí? O sea, lo que estaba pasando. En términos pues, de mortalidad, aquí hay que decir, digamos, que están los datos, obviamente hay que entender y leer la mortalidad entre lo que pasó, o lo que pasa, o lo que se reporta para el departamento, las muertes que ocurren en el departamento, pero también los que ocurren en departamentos cercanos, porque mucha gente, por ejemplo, se movilizó hacia otros departamentos frente al temor de no poder recibir atención oportuna en el departamento del Chocó. Entonces, no podemos tampoco apartarnos de esta realidad, digamos, y de este comportamiento epidemiológico frente a que sigue, o sea, que este momento uno no puede decir ni es pasado, ni es presente, ni es futuro, porque sencillamente tiene una temporalidad que pues es un continuo, y es que hay una serie de problemas que siguen y que se han acrecentado quizá, o que se han agravado con la pandemia. El tema, por ejemplo, de la malaria, con los retos que implica, pues que ha implicado que los equipos son insuficientes, pero también los temas de conflicto que hacen que, por ejemplo, no se pueda acceder a ciertas áreas del departamento. Y la profundización en términos sociales y económicas, y además con una situación ahora muy, digamos, agudizada, pero que ha estado siempre, que son los temas de violencia en el departamento. Entonces, pensar esto para no tener, digamos, solamente una perspectiva negativa y solamente desde el problema, es que también hay una serie de oportunidades y de posibilidades sobre las cuales se debería construir una respuesta desde esta perspectiva compleja que la sindemia nos permite. Entonces, por un lado, hay que reconocer una serie de recursos en términos de diversidad, no solamente desde el punto de vista biológica, sino desde diversidad desde múltiples áreas. Hay unas historias de participación y trabajo comunitario que llevan, digamos, a que en muchos casos lo que ha podido pasar con la pandemia se haya podido minimizar gracias a esas, digamos, posibilidades de las organizaciones sociales y comunitarias para responder y un poco tratar de resistir a todas estas circunstancias de las que hemos venido hablando, que generan, digamos, unas formas de soporte social que son muy particulares para este departamento y para otras áreas del litoral. Unas tradiciones culturales que no se usaron al inicio, por ejemplo, en términos de comunicación del riesgo, que era uno de los aspectos claves, además porque la comunicación del riesgo se dio al inicio muy bogotanizada, sin reconocer las particularidades de las regiones del país. Entonces, ahí hay unas fortalezas que claramente había, o que hay que seguir, digamos, tratando de aprovechar, porque pueden generar unas maneras de relación con las comunidades mucho más adecuadas. También se empezaron a visibilizar unos liderazgos nuevos, que los hay, y que son necesarios claramente para confrontar muchas de estas realidades sociales, políticas y económicas en el departamento. Y unas capacidades que existen, que hay que fortalecer, pero que definitivamente también ya se empiezan a vislumbrar y que van a ser necesarias para poder avanzar en una nueva agenda, quizás que realmente en una visión de mediano y largo plazo pueda confrontar todas estas complejidades de las que hemos venido conversando. Y todo esto pues al final lleva, digamos, como a la necesidad de hacer un reconocimiento y una valoración del papel que tiene, por ejemplo, en un contexto como el Chocó, todo el tema de territorios, todo el tema de comunidades negras y resguardos indígenas que están en el departamento. Entonces, las respuestas, algunas de las respuestas que se lograron, digamos, apreciar en todo este proceso, para entender, digamos, que han ayudado a hacer más visible todo este asunto, pero también a tratar de tener unas respuestas mucho más locales.
Por ejemplo, entonces, todos esos gráficos epidemiológicos que les mostré antes son producto precisamente de eso, de un ejercicio más ciudadano y articulado con la institucionalidad de tratar de conformar un grupo de personas y de pronto con apoyo que pudimos dar desde afuera. Aquí la misma, incluso Zulma Coconúa, que ha tenido una actitud muy generosa alrededor de esto. Entonces, ¿cómo pudimos conformar un grupo que empezara a identificar cómo estaban los temas de información en el departamento y cómo podíamos ir mejorando esos flujos de información para poder garantizar que teníamos la información, digamos que teníamos elementos, que se tenían elementos para orientar lo que estaba pasando con la pandemia. Los temas de veeduría y participación ciudadana que han crecido y que son muy importantes frente, por ejemplo, a los temas de gobernanza. Y aquí un tercer punto que tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, de garantizar que las inversiones que se han venido haciendo en temas de infraestructura hospitalaria, etcétera, sean sostenibles, no vayan a quedar luego como elefantes blancos muchas de estas cosas, sí, pero también la necesidad de hacer fortalecimientos en términos de salud pública, ahora con las posibilidades que se están dando con el Laboratorio de Salud Pública y su capacidad, no solamente para la COVID, sino para otros problemas que son relevantes en el departamento. Entonces, ahí, digamos, ya cerrando aquí, lo importante es que hay todavía unos desafíos en términos de organización y movilización social que va a ser muy importante. O sea, si eso no se constituye y no se fortalece, va a ser muy difícil avanzar, y otros problemas emergentes como la COVID, pues seguro, y los que ya existen endémicos van a ser, digamos, van a seguir teniendo un papel muy importante. Hay que tratar de reducir la atomización que se da muchas veces queriendo tener una respuesta ante problemas como este, pero entonces se atomiza la respuesta y termina siendo muy poco efectiva. El tema de lo político creo que es fundamental, entender esto desde una perspectiva política y no solamente desde una perspectiva puramente, digamos, epidemiológica es fundamental. Y construir alternativas desde y para el territorio, y en eso la participación de los actores locales es fundamental. La lectura que se haga desde el territorio y las respuestas desde el territorio van a ser fundamentales. Seguir generando procesos de resistencia en las comunidades que han venido, digamos, históricamente soportando muchas de estas situaciones complejas, pero que han resistido. Entonces eso hay que reconocerlo y hay que potenciarlo, pero hay que, digamos, seguir lidiando con unas realidades cotidianas muy complejas, muy difíciles, que afectan muchas la confianza, la que afectan, digamos, la institucionalidad, pero que afectan, digamos, las posibilidades reales que tiene la población de acceder al sustento mínimo, etcétera, etcétera. Entonces ese es el contexto con el que hay que tener presente y sobre el cual pues hay que construir cualquier alternativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Diego Locumí por su presentación. No sé si hay preguntas desde el público. Bueno, muy buenos días, un saludo para todos. Voy a presentar lo que tiene que ver con aprendizajes de la respuesta frente al COVID en Santiago de Cali, desde la experiencia de la Secretaría de Salud Pública Municipal. ¿Sigue? Bueno, simplemente la situación, cómo es la situación actual de COVID en Cali. Tenemos 57.287 personas confirmadas, casos activos 5.400, un 90% de recuperados y una letalidad que está alrededor del 3.1. Hemos disminuido esa letalidad, sin embargo, pues la curva es muy estable. Realmente este pico en julio pues no ha disminuido significativamente y continuamos con una curva muy estable que pues no preveemos que vaya ni a disminuir y esperamos que continúe así, yo creo que un mes más, y lo que se tenía previsto de rebrote o aumento significativo para finales de octubre creo que se ha aplazado ya para el mes de noviembre de acuerdo con lo que estamos analizando. Con relación a esto, entonces, ¿cuáles fueron los retos, los aprendizajes que hemos tenido alrededor del COVID? Yo quiero enfocarme en qué problemas fue que tuvimos en el momento inicial y cómo le dimos solución a este problema, y allí identificamos cuál fue el aprendizaje que nos quedó para la Secretaría de Salud. Entonces, ante la inminente emergencia en salud a nivel mundial, no se contaba con un referente sobre cómo intervenir la situación, de tal manera que lo único que sabíamos en ese momento era que era una enfermedad infecciosa que afectaba a un individuo
pero que esta persona rápidamente, según lo que se hablaba del rol del RT, contagiaba rápidamente a otras personas, o sea que ya pasaba de ser de un enfoque o de una intervención individual. ¿Cómo evitábamos que esta persona contagiara a otras y que estas otras, a su vez, pues también dejaran de multiplicar la transmisión en la ciudad? Entonces, con ese enfoque empezamos a trabajar, bueno, ¿cómo intervenimos? Evitar o disminuir la transmisión o el contagio. ¿Cómo vamos a hacerla? Estoy aquí, no sé si ya me están escuchando. Sí, perfecto, doctora. Entonces, de acuerdo con esto, se diseñó el modelo de intervención, con lo que les venía contando, cómo atendíamos el caso, que era lo urgente, que le hacíamos a las personas infectadas, pero luego teníamos que pensar en, listo, ya atendimos el infectado, pero ahorita cómo vamos a hacer con los que tiene alrededor, o cómo evitamos que ellos se infecten, porque a la vez estos pues también vamos a tener que atenderlos y no vamos a tener capacidad hospitalaria. Entonces nos enfocamos mucho en esa atención, digamos desde salud pública, darle un enfoque. Yo decía, es que no puede llegar a la clínica, no puede ser la solución solamente las UCIs. Entonces empezamos a trabajar, en el modelo individual, colectivo e intersectorial. Y desde el eje individual, la identificación de los casos oportunamente, hacerle rastreo a cada caso, el rastreo de contactos, que en su momento era CITREP, diligenciar el CITREP, el manejo de casos a nivel domiciliario, cómo evitábamos que las personas llegaran al hospital, y pues es lo que ahorita básicamente el ministerio le ha llamado PRAS, pero que en Cali pues lo venimos haciendo desde el mes de abril que empezamos a diseñar toda esta estrategia, y lo hacemos a través de una plataforma tecnológica. Y ya con el eje colectivo, entonces nos dimos a la tarea de, listo, ya sabemos que los individuos están afectados, ¿cómo sabemos si su familia y su entorno y su barrio están infectados? Entonces allí, con los estadísticos y con el acompañamiento de las universidades y de todas las personas, pues obviamente con la asesoría de los expertos que nos diseñaron los mapas y nos mostraban cómo Cali se iba moviendo la infección, cómo se iban moviendo los casos, pues entonces dijimos, bueno, entonces ¿qué hacemos en los territorios? Porque esto ya pasa de ser a una persona a infectar de pronto a toda una cuadra o a todo un barrio. Entonces nos fuimos a los barrios con la estrategia de microterritorios a hacer la búsqueda de casa a casa, para también no solamente identificar casos, sino también para llevar un mensaje de presencia institucional y de intervención colectiva. Y además en ese eje colectivo también identificamos que hay poblaciones que habían en poblaciones de alto riesgo que debíamos atender y que requerían un manejo diferente, no solamente el de los territorios, que son los hogares de paso, los ancianatos, los migrantes, toda esta población especial y vulnerable que necesitaba una intervención pues diferencial. Y ya obviamente paulatinamente nos dimos cuenta que no solamente era una responsabilidad de salud, sino que claramente eso era una intervención gubernamental, una intervención directamente desde la alcaldía, y gracias al liderazgo del señor alcalde y de toda la convocatoria del gabinete y la participación de todos, logramos tener intervenciones de maneras presenciales en los territorios de cada una de las dependencias, bienestar social, seguridad y justicia, los toques de queda, la ley seca, todo eso aportó y aporta, yo creo que en su momento cuando se vuelva a necesitar, aporta al manejo de una pandemia. Entonces el primer aprendizaje es cómo tuvimos que migrar y desarrollar un modelo de atención de salud pública que nos permitiera hacer un enfoque o un abordaje a esta enfermedad o a esta infección. ¿Sigue? El segundo problema que nos encontramos, ¿sigue? El segundo problema que nos encontramos, ¿volver a sacar? Era que en ese abordaje del eje individual
y en la vigilancia epidemiológica, porque bueno, este es el modelo de salud pública, pero todo al final tiene que derivarse a un sistema de información que nos permitiera mantener la vigilancia epidemiológica y que permitiera a los estadísticos, geógrafos, a todos los asesores sacar o tener datos en tiempo real para poder obviamente tener los resultados y tomar unas decisiones. No teníamos o no tenemos un sistema de información, y no solamente el sistema de información de vigilancia, sino que no tenemos un call center desde la Secretaría de Salud para atender las necesidades de la comunidad. No tenemos una central de comunicaciones que pueda dar un abordaje a estas necesidades de la comunidad, y cuando nos empezaron a llamar que soy infectado, que necesitamos toma de muestras, desde allí empieza el sistema de información, desde tener una central de comunicaciones y a partir de allí ir generando toda una base de datos que nos permita luego tener un análisis. De tal manera que este es otro de los aprendizajes para la Secretaría de Salud y para la Alcaldía. Definitivamente existen muchas debilidades para el abordaje en temas de salud pública, y la salud pública empieza desde lo comunitario y no tenemos datos de la comunidad ni cómo conseguir o obtener los datos de la comunidad. Así que es necesario un sistema de información y un sistema de comunicaciones que permita tener los datos de la población. Debilidad en la plataforma de los servicios. ¿Qué se hizo en ese momento entonces? ¿Cómo lo solucionamos? Pues estaba el sistema integrado de comunicaciones del pool de ambulancias de la S Centro, que fue un sistema de comunicaciones que se diseñó para atender a las IPS, para atender a los médicos de urgencias, para la llamada a la gente del médico que necesita una ambulancia y para dar la respuesta a las EPS y a las IPS básicamente, pero era el único call center que Salud tenía. Entonces lo que hicimos fue fortalecer esa plataforma. Casi que todo lo que se hacía en ese edificio se tuvo que trasladar a otro sitio y dejamos ese lugar solamente para COVID. Se hizo la alianza con la S Centro y con Univalle con lo de sistemas de georreferenciación para, desde la captación del dato que era la comunidad, poder avanzar a lo que ya se tenía en las bases de datos del INS, del Civigila, de mortalidad, de diferentes fuentes, recolectarlas en un solo sistema y poder tener un análisis completo dividido en este momento está dividido en varios sectores. O sea, otro aprendizaje importantísimo. Salud pública necesita un muy buen sistema de información. Y sistema de atención a la comunidad, pues imagínense atendiendo a las comunidades de ese call center con el SAC, la Defensoría del Paciente, se tuvieron que aumentar las líneas telefónicas, casi que las 60 canales con que cuenta el SICO se desbordó a la comunidad, se ampliaron las líneas del SAC y además se colocaron las líneas de salud mental, las líneas del adulto mayor y la línea de atención a cadáveres. ¿Sigue? Entonces, ¿sigue? Esto va en individual. El otro problema identificado, la poca cultura ciudadana del autocuidado amenazando la salud y la vida de la población. No tenemos una cultura, yo creo que en la ciudad a nivel nacional, de autocuidado y de cómo, sí, del autocuidado y del autocuidado individual y cómo protegemos a los demás. Yo creo que este ejercicio de salud pública, de verdad, de hablar de salud pública en los territorios y de sensibilizar a la comunidad, fue un aprendizaje que yo nunca, y no sé si lo volvamos a vivir, pero es de verdad cómo las estrategias de IS, información, educación y comunicación, hicieron o hacen que de verdad tengamos resultados en salud. Sin todos los mensajes, las comunicaciones, que el COVID está aumentando, amarillistas o no amarillistas en su momento, pero hicieron que la comunidad se quedara en la casa, que la gente se cuidara, que la gente se protegiera y todo lo que fue necesario en su momento. Y esto hay que seguirlo fortaleciendo. Tenemos muchísimas debilidades allí y es casi que qué es lo que se necesita para que la comunidad realmente aprenda cómo cuidarse y cuidar a los demás. Debido al aislamiento social obligatorio, se evidenció la dificultad de la población para acceder a los servicios de salud. También encontramos que la gente se quedó en la casa y no consultaba, y ahorita estamos viviendo, digamos, el problema o los desafíos que tiene la salud, ya no solamente en el COVID, sino en las otras enfermedades, porque el aislamiento lo que hizo fue disminuir las consultas y posiblemente
aumentar esos factores de riesgo que antes se tenían controlados. Para esto entonces obviamente estuvieron las estrategias de microterritorios, intervenciones casa a casa, llevando el mensaje, el tema de darle el IS en la comunidad, en los barrios, en los territorios, que todavía lo seguimos haciendo en este momento. Y esto es, pues ahorita lo estamos haciendo en microterritorios empresariales y ahorita en esos microterritorios de alta afluencia de personas como Pance, Kilómetro 18, restaurantes, discotecas. Y también diseñamos para disminuir las barreras de atención a la población la estrategia de hospital móvil, porque no los estábamos identificando, las personas no estaban consultando, entonces es necesario llevarles también allá cerca de su casa la respuesta y disminuir ese miedo también a la consulta médica, y la gente se estaba falleciendo en sus casas sin consultar por el miedo al COVID. ¿Sigue? El seguimiento de los grupos de alto riesgo, que ya lo había mencionado como un problema del eje colectivo. Se intervinieron 195 centros de protección del adulto mayor. Se realizaron estrategias de padrinazgo a todos los 195 con unas llamadas por la mañana y por la noche, con detección oportuna. La letalidad en los centros está hoy en un 6% más o menos de letalidad en esos centros, siendo una población de muy alto riesgo. Ancianato San Miguel, que es el más grande en este momento, 0 muertes en el brote que tuvo de COVID. La atención, mejor dicho, con esta estrategia también dio muchos resultados, y que es otro de los aprendizajes que nos deja la pandemia. ¿Sigue? Y obviamente en las personas privadas de la libertad y en estos sitios especiales, las acciones de salud pública, la información, la búsqueda activa, el manejo de casos, la verificación de las medidas de bioseguridad, el acompañamiento permanente. Desde que se identificó el primer caso fue una mesa para tratar el tema con expertos, infectólogos, médico internista, qué le hacíamos, qué les dábamos, cómo se prevenía, con el nivel de hacinamiento de más de un 400% allí y una letalidad del 1%, o sea, es también una experiencia que fue bastante positiva. Y esto pues gracias a todo este aprendizaje del acompañamiento. Luego vino pues la apertura económica, y esto nos pone en otro reto ante esta enfermedad, ante esta infección, y se prevé obviamente con ellos una tasa de transmisión y un aumento en la velocidad de contagio, lo que nos llevó a desarrollar, sigue, el pasaporte sanitario digital, pero no solamente el pasaporte como la herramienta, sino también una maratón de capacitaciones, que así le llamamos, que fue capacitación a empresarios de obras, a supermercados, a gimnasios, a todos los que tuvieron las primeras aperturas, manufactura, alimentos. Fueron más de 10.000 capacitaciones a nivel virtual. O sea, era ir avanzando las estrategias de salud pública de acuerdo con lo que estuviera pasando en el momento. Yo creo que eso es un aprendizaje valioso, y nadie, pues eso no estaba diseñado, pero ha dado buenos resultados, y yo creo que esto pues debe quedar escrito y obviamente presentado así en todos estos foros, porque evolucionó los servicios de salud y la atención y la salud pública de acuerdo con el momento. Entonces, en la apertura, el pasaporte sanitario sigue vigente y ha sido una de las herramientas importantes y poderosas para el manejo, sobre todo en los conglomerados empresariales, a los cuales le seguimos haciendo seguimiento y haciendo intervenciones cuando es pertinente, y hasta cierres de algunas empresas. ¿Sigue? Sigue. Bueno, y lo de las acciones intersectoriales que ya les había mencionado, movilidad, padrinazgo, gestores, que es muy importante, que ha sido, pues, como ya lo mencioné en las primeras diapositivas, todo el acompañamiento intersectorial. ¿Sigue? Y obviamente en todo ese componente han sido fundamentales el apoyo comunitario. Sin el apoyo comunitario no hubiera sido esto posible, sin la sensibilización y el compromiso de la comunidad. El apoyo de las universidades, la Universidad del Valle, la Javeriana, el ICESI, la San Buenaventura, diferentes universidades aportando, las clínicas, los hospitales, los investigadores, los empresarios. Todo esto ha sido fundamental para el manejo de la pandemia. Y esto obviamente lo quiero resaltar en el eje intersectorial,
y este es otro de los aprendizajes. ¿Cómo hacer y cómo alrededor de una pandemia como esta, de una emergencia sanitaria, todos se reúnen alrededor del tema y todo el mundo aporta? Y cómo conseguir que esto suceda y cómo hacer que esto haya sido permanente. Todo eso fue de salud pública, pero venía el componente de prestación de servicios de salud, sigue. Que yo le digo de puertas para adentro, o sea, de las puertas de los hospitales para adentro, desarticulación de las redes, de la fragmentación del sistema y más de 14 EPS funcionando en la ciudad, donde cada una tiene una forma de intervención y un estilo diferente, con problemas de seguimiento, acceso a oportunidad y continuidad en el manejo de un caso desde el punto de vista, ahora sí, individual y familiar. ¿Sigue? Lo que teníamos entonces era un reto con las EPS y con las IPS, por lo cual se propuso el convenio tripartita y la mesa de intersectorial, o la mesa, no intersectorial, sino la mesa de trabajo del sector salud, donde están las EPS y las prestadoras de servicios de salud. Esta mesa todavía continúa, se realiza cada semana y realizamos un convenio tripartita con todas las EPS, donde ellos, independientemente de la EPS que fuera, los prestadores pueden tomarle muestras en cualquier territorio e intervenir a su familia, de tal manera que se pudiera hacer identificación del caso y aislamiento oportuno, por lo menos del núcleo familiar, independientemente de la EPS que tuviera. Esa fragmentación es una desventaja para el sistema, y en la reforma que están proponiendo realmente no veo una solución, o no se ve una solución a esta problemática. Entonces, esta mesa de convenio tripartita en un manejo de pandemia, un aprendizaje muy, muy, muy valioso. ¿Sigue? Y el plan de expansión, obviamente, que ya lo debió haber presentado la doctora Lesmes, obviamente después de intervenciones en salud pública, intervenciones primarias en salud, y cómo llegábamos a la alta complejidad. Entonces, todo el manejo con la alta complejidad, la expansión, el modelo de desescalonamiento que se hizo con la Secretaría de Salud Departamental, con el aporte de las clínicas del tercer nivel, la mesa del tercer nivel que funcionaba también cada 8 días, posteriormente cada 15 días, liderada por el doctor Laureano, donde también diseñamos con ellos el tema de padrinazgo cuando fuera necesario desescalonar pacientes para acompañar a las instituciones de baja complejidad y que desocuparan camas de la alta. Otro de los grandes aprendizajes. ¿Sigue? Retos, o sea, en conclusión, los aprendizajes, el trabajo en equipo, la conformación, cómo podemos que todos logremos bajo el mismo objetivo trabajar de la mano. Un gran aprendizaje. Retos, continuar el rastreo, el PRAS, que por fin pueda funcionar con un sistema de información nacional. Esperamos que así sea. Continuar con el rastreo de contactos no es sencillo, la gente no quiere dar información y nuestras personas que hacen rastreo no están bien capacitadas. Estrategias de promoción, continuar con el IEC, continuar con acciones diferenciales ahora en microterritorios empresariales o en estos de alta afluencia de personas, estrategias intersectoriales, sigue. Primordial contar con un sistema de información integrado, fortalecer y coordinar las acciones de salud pública y la implementación de un modelo de atención domiciliaria, más que el modelo de atención domiciliaria, cómo con esta segmentación y fragmentación del sistema logramos a todos que se sienten en una mesa y hablemos bajo el mismo idioma, que todavía no se ha logrado como debe ser. Estrategias de padrinazgo, o sea, el trabajo en equipo, y se debe fortalecer las capacidades de las instituciones de salud y los profesionales para realizar acciones de promoción y las acciones intersectoriales. Bueno, esto era todo lo que yo les quería contar. Este ha sido los aprendizajes de la Secretaría de Salud. Estas son las nuevas estrategias de comunicaciones, lo que yo le digo, y ese ha sido fundamental y de verdad que ha sido el apoyo. Y en Cali, el lema de Guardianes somos todos, guardianes de vida, y cada vez actualizándolo con este tipo de mensajes, pues también ha sido positivo. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos en este mini simposio con el profesor Efraín Solarte Rodríguez. Él es físico, magíster en ciencias y doctor en física y es profesor titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle.
Entonces, profesor, continúe con su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, Andrés, gracias por la presentación también. Yo soy profesor de la Universidad del Valle hace muchos años y tengo el gusto y el honor de dirigir el grupo de óptica cuántica de la Universidad del Valle. Lo que voy a presentarles hoy es un trabajo conjunto que hemos desarrollado desde más o menos, empezamos en abril de este año, a principios de la pandemia, conformamos un grupo interdisciplinario con el cual hemos venido trabajando. El equipo de trabajo está dirigido por el doctor Jesús Velázquez, que es el jefe científico de una firma que hace analítica y programación compleja, que se llama The Stationsware. Él es la persona que en principio con su equipo y con su firma ha desarrollado gran parte del software que en este momento funciona en países como Italia y como México. Bueno, del lado nuestro está el profesor Carlos Galíndez, del Departamento de Física, que tuvo a su cargo pues la apropiación y el ajuste de los modelos que normalmente están en la red para hacer cálculos. Nosotros los tomamos para poder ver cómo funcionan, para ajustarlos a las cosas nuestras y poder hacer algunas predicciones y sobre todo para poder probar los modelos que nosotros estamos produciendo. El profesor Arturo Argüelles, que es un profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Cali, es también un físico experto en estadística y cálculos. Él tuvo a su cargo una cosa muy importante que son las simulaciones y el desarrollo de toda una metodología con autómatas celulares para simulación de la pandemia y de las posibles medidas de, por ejemplo, de restricción, etc. La profesora María Isabel Gutiérrez, perdónenme, de la Escuela de Salud Pública, tuvo a su cargo pues la revisión y el soporte epidemiológico de todo este trabajo. Y finalmente pues estoy yo, que tuve a mi cargo el manejo de datos empíricos y el cálculo de constantes biológicas de la epidemia. A ver, lo primero que quiero que piensen es cómo estamos pensando nosotros el problema. O sea, ¿por qué es importante modelar? La modelación matemática es una herramienta que se volvió indispensable, sobre todo en los tamaños y magnitudes de las enfermedades, de las infecciones y las epidemias, para poder conocer cómo se propagan y para poder controlarlas. Cuando uno tiene información suficiente y es la que se necesita y está adecuadamente conseguida, uno puede construir un modelo matemático adecuado que sea realista, con el cual es posible resolver los problemas propios, no solo de la matemática, los problemas propios de la epidemiología y del manejo de enfermedades infecciosas. En últimas, desde el punto de vista práctico, es la única herramienta que nos permite contestar preguntas de manera, digamos, bastante acertada acerca de las medidas de control y sobre todo decidir cuáles son las más adecuadas y efectivas. La importancia pues entonces radica en que es una herramienta para estudiar la propagación de las infecciones. Nos ayuda a entender cómo funcionan y nos permite predecir su comportamiento. También son útiles porque si por ejemplo decidimos hacer una cuarentena, un modelo matemático adecuado nos permite controlar cómo va a ser la cuarentena, cuáles van a ser sus proyectos, a qué población se le aplica. Y con eso puede entrar a controlar o a erradicar una enfermedad. También uno puede hacer, digamos, estimados de qué población debe ser aislada o qué población debe ser vacunada. ¿Sí? Definir, digamos, poblaciones, tiempos y lugares en los cuales un programa de vacunación puede ser óptimo, por ejemplo. Y finalmente, pues, nos ayudan a predecir el comportamiento dentro de una población. Ahora, sin embargo, ese es lo más importante que acabo de decir, ¿no? Nos ayuda a ver cómo funciona dentro de una comunidad. Y ese es un ejemplo claro, un ejemplo del siglo pasado, del año 78, en donde se optimizó el modelo para una epidemia de influenza A, que permite ahora separar los grupos de edad que deben ser vacunados para minimizar el riesgo de muerte. Ok, con eso pues entramos en tema. Mucho de lo que voy a presentarles depende de este modelo, que es un modelo de alta complejidad, modelo matemático de alta complejidad, que permite no solamente modelar las epidemias, sino también mirar cuáles son los recursos que se tienen, cuáles son las limitaciones que se tienen,
cuáles son las políticas que se pueden tomar. Sí, este modelo pues, fue desarrollado por un equipo muy grande. Nosotros somos solamente la parte de Valle del Cauca, y otra parte que está en el Huila, unido a la Universidad Surcolombiana. Hay otro equipo en Bogotá. Esos son los equipos que estamos en Colombia. Y fuera de eso tenemos un equipo hay un equipo en Brasil, hay un equipo en México, un equipo en España, un equipo en Alemania y un equipo en Italia. O sea, es un trabajo muy grande que permitió pues, construir toda esta cosa. ¿Por qué modelamos? El modelo más simple de las cosas, uno puede pensar que el número de casos que se presentan diarios en una epidemia tiene una distribución, digamos, por decir algo como todo el mundo dice, una campana. Y si no se controla, si no se interviene en la epidemia, esa campana puede ser muy alta. Quiere decir, el número de casos que se va a presentar es muy grande y va a ser tal vez estrecha en el tiempo, pero va a saturar nuestra capacidad de respuesta. Entonces, es necesario modelar para saber primero cómo evolucionar si no hacemos nada, pero también cómo podemos controlar esas cosas de manera que reduzcamos el pico, pues distribuyamos en el tiempo. O sea, hay cosas, por ejemplo, si no existe una vacuna, si no hay manera como aislar completamente, pues todo el mundo se va a infectar, todo el mundo se va a enfermar en cierta forma, pero uno puede distribuir esas cosas en el tiempo, de manera que la capacidad de atención no se vea diezmada y no se vea saturada con el problema que está pasando. Esa es una de las razones fundamentales para poder modelar. ¿Y cómo se logra eso? Pues reduciendo lo que se llama el número reproductivo, que me dice cómo es que las gentes se están infectando. Lo que muestro en esa cosa son simplemente campanitas que corresponden a diferentes números reproductivos. Un número reproductivo del orden de 3.2, por ejemplo, es una epidemia de pico fatal, dura muy poco tiempo y se enferma todo el mundo. Pero uno puede bajar eso al orden de 1.1, por ejemplo, y entonces uno podría manejarlo. ¿Cómo sabe uno si puede manejarlo? Pues uno traza un límite. El límite es cuál es la capacidad que tenemos nosotros para poder atender a la gente. Entonces, una vez fijado el límite y una vez, digamos, lleguemos al extremo de nuestras capacidades, podemos decir, bueno, ¿hasta dónde hay que bajar ese número? Y entonces ahí es donde viene el problema de cómo lo bajamos. ¿Listo? Entonces, pues hay varios modelos matemáticos. Este es un modelo que fue hecho actualmente para este caso, en donde la gente encontró que hay poblaciones con más riesgo que otras. Pero la edad es una primer determinante. La edad, además de todas las complicaciones, pero la edad es un primer determinante. Eso fue lo primero que salió a la luz. Y entonces uno puede hacer un modelo de restricciones para las personas de alto riesgo, o restricciones para las personas de bajo riesgo, o restricciones para todos. Entonces, lo que muestro, estas son las ecuaciones, no vamos a discutirlas, pero hay una población que tiene alto riesgo, una que tiene bajo riesgo, hay unas tasas de fracciones de personas que se pueden infectar y unas tasas que me dicen cómo se infectan. Y además de eso hay una tasa de mortalidad. Entonces, lo que muestra esto es, por ejemplo, ¿qué pasa si no va haciendo nada? Pues la capacidad hospitalaria, digamos, está aquí, pues pero el pico no supera. Cuando uno mira a la población de bajo riesgo, pues tiene esta cosa, ¿no? ¿Qué pasa si uno hace ahora límites? Pues si uno hace límites, uno puede ir bajando eso. Y eso precisamente, esto es un modelo muy simple, que al final de cuentas pues, le sirve a uno para darse una idea de lo que pasa, pero no le permite calcular nada. Esa es una cosa que todo el mundo debe tener en cuenta. Los modelos a veces dan ideas, pero los modelos, si no están bien hechos, no sirven. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya implementamos una cosa donde la gente de alto riesgo está completamente aislada, digamos, y la gente de bajo riesgo está menos. Y fíjense qué pasa. Esta gente está digamos, en el topecito, pues ahí va a haber unas fatalidades probablemente, pero en el caso en que hagamos la restricción, digamos, completa que va para los de bajo riesgo, pues vamos a tener lo mismo, ¿no? O sea, esa gente normalmente no va a tener fatalidades, ¿sí? Entonces se van a infectar también, pero los que tienen fatalidades, los que darían origen a fatalidades, no se van a infectar tanto. Ok, entonces el problema es, hay que construir un objeto matemático, un objeto de cálculo, que nos permita, teniendo en cuenta todas esas cosas, teniendo en cuenta cómo es la epidemia, cómo se caracteriza, cómo la simulamos, o sea, cómo son las ecuaciones que me dicen cómo funciona eso. Y sacando de allí, digamos, cómo puedo optimizar ese modelo. ¿Sí? ¿Optimizarlo para qué? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que yo me fijo como meta? O sea, si yo quiero, nadie se enferme, o quiero que no se supere la capacidad hospitalaria. Bueno, allí hay muchas cosas que también pueden ahí.
O sea, por ejemplo, ¿cuál es nuestra capacidad logística de respuesta? Todo eso entra dentro de un modelo que tenga en cuenta el sistema de control de una cosa grande como una epidemia. Entonces eso da origen a políticas de control que tienden precisamente a moderar esas características de la epidemia. Y así llegamos a un modelo optimizado. Yo tomé aquí cosas de lo que fue el primer modelo que se presentó en Inglaterra, que ya sabemos que tiene problemas, pero es una idea de lo que pasa. ¿Qué se necesita? Se necesita entonces un algo, y eso es un programa matemático, un programa informático, un programa además inteligente que nos permita hacer esas cosas. ¿Y de dónde partimos? Pues de modelos. Y hay muchos modelos. Está el modelo CIR, el modelo CEIR, el modelo CIRA. Bueno, ustedes conocen más que yo lo que significa cada una de esas siglas, esas letras en la sigla. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? O sea, dentro de lo que se ha hecho, estos modelos hasta aquí han sido implementados. Estos no, pero estos sí los hemos implementado. Se implementaron dentro de una plataforma que puede hacer cosas y se han probado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el modelo, el CEIR 3RD, es el modelo que en este momento corre en México, por ejemplo. Lo que está corriendo en México es que, perdón, de una vez les cuento, es el único país que al final de cuentas, en Latinoamérica digo, que al final de cuentas decidió apoyar esta iniciativa. Nosotros no le pedimos nada a ningún gobierno, le pedimos los datos, solamente los datos. Y que nos diera los datos que eran, no los datos que se imaginan, ni los datos que quiere que la gente vea. Pero el único gobierno que estuvo dispuesto a hacerlo fue el gobierno mexicano. Bueno, entonces hay modelos en epidemiología. Uno de esos, pues, es modelos clásicos. Y una cosa de esas, la primera cosa es, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a saber qué pasa con la epidemia? Entonces hay un modelo que se llama el modelo de difusión, que trabaja con las epidemias en etapa temprana. Y ese tiene 3 tipos de población: los confirmados, los activos y los que están en cuarentena. Y tiene 4 etapas de proceso: se infectan, se incuban la enfermedad, se confirma que están enfermos, y ahora sí, separemos y hagamos cuarentena. Separemos a los enfermos y hagamos cuarentena con los sanos, que todavía no sé si están infectados o no. Y eso permite hacer varias cosas. Por ejemplo, en la etapa de infección, el asunto se va a comportar exponencialmente. Y entonces, si yo tengo datos fidedignos de lo que es la etapa inicial del proceso, yo puedo calcular este coeficiente que me dice cómo se está infectando la gente. En últimas, cuál es la probabilidad de infectarse por unidad de tiempo, por el número de personas. Ok, después viene el periodo de incubación. Y en el periodo de incubación, pues, se ha hecho mucha matemática al respecto a eso, y la gente ya sabe que el tiempo de incubación es una variable estocástica, no es un número fijo, es una variable estocástica, a diferencia de lo que pasa con el beta, que beta es un número que más o menos está fijo. ¿Sí? El T de incubación es una variable estocástica que está distribuida como una distribución gamma. Entonces la distribución gamma es esto, y entonces uno puede calcular cuánto es el valor del valor esperado, y eso depende de los parámetros B y N que están en esta definición. Bueno, y eso también se hizo. Xiao hizo en el año 2020 para la pandemia en China, hizo el cálculo tomando los datos de Lin, que tomó los primeros datos de la epidemia en China, y entonces él pudo calcular cuánto valía N y cuánto valía B, y con eso pudo calcular cuál es el tiempo de incubación, que para este caso le dio 7.5 días. Y esta es la distribución gamma de cómo está distribuido el tiempo. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una persona se infecte? Perdón, ¿cuál es la probabilidad de que en un tiempo determinado se manifieste los síntomas de la infección? Ok, y finalmente pues hay una etapa final donde está la confirmación y está la separación y la cuarentena. Y eso tiene dos variables. Una es la probabilidad de confirmarlo. ¿De qué depende? De cuántos tests hago, y depende también de qué tan bueno es mi test. En el caso ideal, pues es que uno tenga uno, ¿no? Sin embargo, nosotros ya sabemos que para el caso de COVID no es así. Ninguna prueba de confirmación es absoluta. Ni siquiera la prueba de PCR, ni siquiera esa es absoluta. Bueno, la otra es la separación y cuarentena, y ahí tenemos otra probabilidad también que me dice, bueno, ¿con qué eficiencia, ¿sí?, está funcionando la cuarentena? Y ya sabemos, por ejemplo, que en el caso nuestro, eso pues fue una cosa muy complicada de manejar.
Y con eso uno obtiene los parámetros, obtiene el tiempo de incubación, la tasa de confirmación, la tasa de contaminación y la probabilidad de permanecer, de mantener la cuarentena. Con eso uno puede hacer cosas. Entonces uno hace lo que se llama una genealogía de la infección. Mira qué es lo que está pasando. Eso, si no hace uno nada, la infección se propaga así, ¿sí? se difunde así. Pero si uno hace cuarentena, entonces uno manda pacientes que están confirmados, pacientes que no están confirmados, pero están en contacto, van a cuarentena. Entonces uno aísla a esta gente. Y al aislar a esta gente de aquí, entonces disminuye lo que está pasando acá. ¿Sí? Porque fíjense que aquí, después de esta es la primera generación, este es caso 0, primera generación, segunda generación. En la segunda generación aquí tengo 2 menos. Ya para la tercera generación voy a tener muchos menos. Y eso es precisamente el efecto de la cuarentena. Entonces, con eso, pues, tiene uno una primera cosa para dónde vamos. ¿Quién es el que hace que todas las cosas funcionen así? Pues el número reproductivo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Para qué sirve el número reproductivo? O sea, matemáticamente el número reproductivo es un número que me dice cómo es la forma en la que todo lo que hay se transforma en confirmado o en cuarentena. O sea, toda la población que está disponible se transforma en confirmado o cuarentena. Y tiene, digamos, 3 rangos. Un rango se llama supercrítico. Cuando eso es mayor que 1, es supercrítico. O sea, se vuelve una epidemia que no es posible manejar adecuadamente. El otro es el caso crítico, donde estoy en el límite, ¿sí? Estoy en el límite, la cosa, digamos, como que crece y se mantiene, y ya deja de ser una epidemia, una irrupción abrupta, para volverse tal vez en algo que va a empezar a estar todo el tiempo allí, ¿sí? Pero eso no se da sino cuando hay el caso subcrítico. O sea, cuando hablamos de que una cosa se vuelve endémica, lo que tengo que estar seguro no es que estoy en 1, ni que estoy un poquito arriba de 1, no, tengo que estar por debajo de 1. O sea, es un error pensar y decirle a la gente que no, es que ya llegamos al número 1.5. No, señor, ahí no hemos salido del problema. ¿Listo? Bueno, entonces uno calcula ese R sub 0 de los datos que tiene. Y Manny hizo en el año 2020 para esta cosa, también puso el R0, que fue los datos que uno tuvo al principio, 2.6, y el rango de incertidumbre. Recuerden que eso es una variable, el R0 depende de qué, depende de cómo me infecto y depende de cuál es el periodo de incubación. Entonces, esta es una variable estocástica. Este es un número que es un promedio, ¿cierto? Es un valor esperado, pero eso es una variable estocástica. Ustedes saben muy bien que una variable estocástica no tiene una media fija, la media también se distribuye. Entonces, pues hay una incertidumbre ligada a R sub 0, y eso da pues números, está entre 3, digamos casi 4, 3.5 y 1.5. Y como ya sabemos que la esperanza es del orden digamos, la esperanza del tiempo es del orden de 7.5, eso quiere decir que B va a ser del orden de 0.32. Ahora, si se aplica una cuarentena, eso se modifica. Aquí hay un valor alfa, y esta es la probabilidad de permanecer, digamos, de detectarlos y la probabilidad de permanecer en cuarentena. Eso modifica entonces el valor del R, digamos, R sub 0 muy. Pues eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pensamos nosotros de la epidemia? Fíjense qué pasa los primeros 140 días. 140 días en Colombia. Y la gente dijo, uy, en el 120 días, no, ya estamos llegando al pico. Mentira, nunca llegamos al pico. Si ustedes lo ven, eso era una gráfica absolutamente exponencial. Estos son los datos oficiales de Colombia. Y esto que ven aquí ustedes es el coeficiente de correlación, que tiene 3 9, por Dios santo. Bueno, ¿y qué pasó con el número de muertos? Lo mismo, una función exponencial. El día 92 fue el día sin IVA. Bueno, ¿cuáles son los modelos que uno usa? Pues muchos. Uno es el modelo CIR, que ustedes lo saben, que en últimas no son sino 2 cosas, porque son los susceptibles y los recuperados, perdón, los susceptibles y los infectados, porque los recuperados son directamente, se calculan de aquí, depende de cómo quieras ponerlo. Entonces uno puede trabajar con la curva de S y con la curva de I, porque la curva de R se calcula integrando I, o la curva de I se calcula derivando R. Es más fácil trabajar solamente con 2 de estos. Eso, entonces hay 3 poblaciones y están unidas por unas tasas, ¿sí? Hay unas probabilidades y hay unas tasas que están dadas por los productos de... Este punto importantísimo, hay un producto de 2 variables y eso hace que este sistema sea un sistema no lineal.
Y es otra cosa que la gente tiene que entender. Si uno se sale de los parámetros, eso se vuelve inmanejable. ¿Por qué razón? Porque la no linealidad lleva consigo el hecho de poderse convertir en caos. Y cuando eso se vuelve caos, si bien lo tengo contenido en cierta esfera, no lo puedo controlar, porque no lo puedo predecir. Bueno, este es el modelo más simple. Entonces, como ustedes lo ven, entonces se reduce a 2 parámetros y 2 variables. ¿Por qué? Porque la otra pues es la integral de esto, o sea, esa va a ser una curva que es así. Y en el caso ideal aquí todos se infectan, entonces al final todos se recuperan. La recuperación aquí es una cosa importante. La recuperación en este modelo involucra a los que se curan y los que se mueren. O sea, los que salen de la situación I. Que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que también tenemos que considerar. Bueno, entonces cuando uno hace el modelo y lo hace bien y tiene en cuenta cosas, ya no son 2 parámetros. El modelo así completo, con todas las cosas que pueda tener, tiene esos parámetros que están metidos allí. Y las ecuaciones no son 2 ecuaciones simples, no, son 3 ecuaciones complicadas. 3 ecuaciones complicadas. Lo que está aquí entre en paréntesis y en líneas azules son las unidades en las que estamos, es fracción de población, ¿sí? Fracción de población por día, etcétera. Eso es lo que quiere decir. Eso lo usamos, ¿por qué? Porque si uno no tiene claras las unidades, después calcula cosas que no saben que le dieron, ¿sí? Entonces está diciendo que son personas por día y resulta que no son personas por día, son fracción de población, bueno, cosas así, por el estilo. Entonces uno tiene fórmulas para calcular los parámetros, tiene parámetros de cierta forma que son más básicos que otros, por supuesto, eso quiere decir, por eso hay relaciones, pero necesita todos esos parámetros para poder modelar el modelo más simple, que es CIR. Ok, entonces, ¿cómo queda eso? ¿Qué es lo que uno hace? Uno hace una cadena de Markov y uno hace un modelo sistémico de eso, que puede controlar cómo analíticamente. Entonces esas mismas ecuaciones, las mismas que tenemos allá ahora, se vuelven un grafo en donde yo puedo establecer población externa. Esta es la nueva población que depende, bueno, gente que nace, pero también gente que llega de afuera, que fue una de las cosas que nosotros supimos que estaba ahí, pero no fuimos capaces de controlar, por ejemplo. Y eso pues entra a qué, o eso me da cosas en la parte de recuperación porque venían enfermos, o me da susceptibles porque estaban sanos. Y esos ahora se pueden enfermar. Los mismos 3 parámetros que existían en el modelo original, sí, ahora necesitan, para completarse, necesitan 3 cosas más. Y aquí hay una cosa muy importante, hacer la distinción. Hay los que se mueren por la epidemia y los que se mueren por cosas que no son la epidemia. El modelo CIR ahora involucra los que se llaman los que están expuestos, ¿cierto? Y ese modelo pues es más complicado. Tiene una ecuación adicional. ¿Por qué? Porque necesito qué pasa con los expuestos. Y eso lo usamos nosotros, por ejemplo, ese es el trabajo del profesor Galíndez, usó el modelo con la matemática desarrollada por John Hopkins, mirar los datos. Por ejemplo, esto es Cali. Esto es Cali y esta es nuestra predicción para Cali hasta marzo del año entrante. Y ustedes ven, los muertos van a seguir creciendo hasta marzo del año entrante. Y esto que está aquí es una aproximación apenas, ¿no? Esta curva es la curva de lo que tenemos ahora. Pero estas fluctuaciones de aquí no son buenas, ¿sí? Se deben en base a que no tenemos diagnóstico suficiente, puede ser, pero también se debe a que no hay una cultura ciudadana que permita manejar el aislamiento de manera decente. Para Colombia pues pasa lo mismo. Y entonces, ¿qué? Estamos llegando aquí miren el número de muertos. 4 por 10, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Y ese diagrama también se puede mejorar. Ese es el diagrama de la cadena de Markov para ese caso. Y uno puede tener ahora el modelo que involucra el hecho de que hay poblaciones con diferentes grados de enfermedad, digamos. Algunos que no tienen síntomas, como los I0, otros que tienen síntomas que van, digamos, a cada vez más complicados hasta que llegamos a los pacientes que son estrictamente críticos. Y estas son las ecuaciones. Ustedes ven las ecuaciones, son mucho más complicadas ahora. Este modelo fue el modelo que se implementó en Bogotá. Este modelo se implementó en Bogotá. Y estos son toda la población como está dividida, ¿no? Si uno quiere hacer las cosas mejor, todavía tiene que ser más fino en la división. Bueno, eso con respecto a lo que uno hace con modelos matemáticos. Pero hay otra forma de hacer las cosas, uno puede simular. Y la simulación se basa en que uno tiene unos principios matemáticos que le dicen cómo funciona eso. Y puede hacer que digamos, que no es una dependencia temporal, puede decir que el tiempo avanza en pasos discretos de un programa
en donde cada partícula ocupa una celda y las celdas pueden estar vacías o no, y que estén vacías significa que no hay nada en ese principio, pero si están llenas quiere decir que alguno de esos agentes tiene alguna cosa, y si ocupa una celda de esas, entonces estar en una celda, compartir una celda da un contagio determinado. Los agentes se mueven aleatoriamente por el espacio de las celdas, y cada agente puede ser un individuo que está en uno de los estados que están aquí, ¿sí? Susceptible, incubando, asintomático, moderado. O sea, aquí se hizo con asintomáticos, moderados, agudos y críticos, ¿sí? Eso es lo que pasó. Y bueno, uno tiene ahora esto. Yo tengo los videos aquí, infortunadamente no sé si me pueden correr los videos desde allá, de lo que pasa, porque este modelo permite hacer muchas cosas. Esto reproduce lo que da pues, modelos tipo SIR y SEIR, ¿sí? Y permite ver espacialmente cosas, no solamente especial, sino espacialmente cosas, por ejemplo, como cuál es el efecto del pico y cédula, cuál es el efecto del toque de queda, ¿sí? Uno puede simular lugares, por ejemplo, si uno quiere saber cómo va a ocupar una universidad, cómo va a ocupar un hospital, uno puede hacer el modelo con este tipo de cosas. Lo que está mostrado aquí es eso, ¿no? Esto es, digamos, como un edificio con oficinas, y esto pues son las personas que están muy... Lástima que el video no sé si funciona, por favor, se lo puede poner a funcionar. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que uno quiere con esta cosa? Yo siempre he dicho, a nosotros no nos interesa tanto la epidemia hay que hacerla bien hecha, cierto, pero ¿cuál es el problema real? El problema real es cómo quedamos después de la epidemia. O sea, uno necesita unas cosas que son, ¿qué tenemos nosotros en nuestro sistema de salud? ¿Qué es lo que tenemos nosotros como recursos? Y cómo vamos a optimizar la política para que el efecto no sea más catastrófico de lo que puede ser, digamos, si no tomamos las medidas. Entonces uno lo que hace es uno optimiza la cadena. Y la cadena lo optimiza primero evitando que la gente se muera. Y entonces uno tiene una cosa que se llaman, así como la película de Daños Colaterales, tenemos muertes que son colaterales de la logística. ¿No? Y eso se logra pues matemáticamente haciendo un programa inteligente que su núcleo le llamamos un hipotálamo, el hipotálamo de toma de decisiones, que tiene en cuenta el modelo epidemiológico, el modelo logístico, la forma de control y el modelo económico. De manera que, viendo cuál es el efecto de esta cosa, ¿sí? poder mirar cómo mejoramos, cómo usamos óptimamente la parte logística, cómo mantenemos en cierta forma la economía y qué medidas debemos hacer para esto. Bueno, pues las conclusiones de todo esto son en últimas que tenemos modelos que son limitados, que debemos pensar qué es lo que pasa en las limitaciones. No es posible meter todos los factores de riesgo, pero ya vimos que sí es posible hacer ciertas cosas muy aproximadas si uno dispone de un músculo de cálculo importante. Y eso es disponer de un programa inteligente, digamos un robot que permita calcular esa cosa. Y eso realmente es lo que con hicimos, ¿sí? Eso es lo que está funcionando. Bueno, por supuesto, los modelos no son los mismos, son diferentes, dependen del sitio. Nosotros sabemos ahora que hay cosas como la ubicación, como la forma de alimentación, cosas que hemos descubierto como esas. El estrato socioeconómico depende, la edad también es importante, eso es lo primero que se descubrió, pero no es solamente la edad. Dentro de grupos sociales, la edad juega papeles diferentes también, que no se parecen entre sí, por ejemplo. Sin embargo, pues lo que yo puedo decir como conclusión de esto es que, infortunadamente, los modelos matemáticos en la actual epidemia en Colombia no fueron usados de manera adecuada. Estas son las fuentes bibliográficas para la parte de simulación y estas son las fuentes bibliográficas para los cálculos iniciales. Muchísimas gracias por su atención.